Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes, permítame saludar a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. La Corte invalidó disposición de Quintana Roo que condicionaba el acceso al matrimonio a no tener enfermedades contagiosas o incurables. La acción civil para reclamar la reparación de daño moral a menores víctimas de violencia sexual no prescribe, determinó la primera sala. Medios de control constitucional y de protección de derechos tendrán alcances acotados, aseguran especialistas. A pesar de que se han abierto cerca de 5,000 carpetas de investigación por el delito de tortura, solo 18 se han judicializado. Esta semana el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con participación ciudadana en Chihuahua y requisitos para contraer matrimonio en el estado de Quintana Roo. El Pleno de la Corte invalidó del Código Civil de Quintana Roo el requisito de presentar un certificado médico que acredite que quienes desean contraer matrimonio no padecen enfermedades crónicas, incurables, contagiosas y/o hereditarias, así como la dispensa de ese certificado cuando se manifieste frente a la persona juzgadora que las personas contrayentes conocen de la impotencia por causa física, de alguna enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa y/o hereditaria, embriaguez habitual o el uso no terapéutico de sustancias enervantes de alguna de las personas que desea contraer matrimonio. Impone una carga especialmente gravosa sobre personas con VIH, enfermedades hereditarias u otras condiciones de salud estigmatizante, lo que implica una disminución basada en una categoría sospechosa, lo que vulnera el derecho a la vida privada protegido por el artículo 16 constitucional y tratados internacionales. Ya en marzo pasado, el Pleno había invalidado del Código Civil de Quintana Roo, por falta de consulta previa, el artículo que anulaba la manifestación de la voluntad de las personas que por impedimentos físicos no pudieran comunicarse de ninguna manera. También el que contemplaba como impedimento para casarse una enfermedad reversible o irreversible o que por su estado de discapacidad impidiera a alguna persona contrayente el gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí misma o por algún otro medio. Al resolver otra acción, el Pleno declaró válidas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua respecto a la armonización normativa sobre el ejercicio de la revocación de mandato. Pues la norma impugnada cumple cabalmente con el parámetro previsto en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para llevarse a cabo el ejercicio democrático de revocación de mandato. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte concedió un amparo para efectos a una mujer de nombre Rita, quien fue sentenciada a 20 años de prisión a través de un procedimiento abreviado por el delito de intento de homicidio de sus 3 hijos, lo que implica que se deberá reponer el procedimiento con el fin de que se le garantice a la mujer un juicio justo. Con la resolución se reconoce que durante el procedimiento se violaron sus derechos, no se reconoció su situación de vulnerabilidad y que es sobreviviente de violencia física, sexual y psicológica por parte de su pareja. En la resolución se ordena dejar sin efectos la sentencia dictada en noviembre de 2022 e inaplicar el artículo 415, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que fija un plazo de 10 días para impugnar la sentencia, lo que no hizo la mujer ante el abandono de su defensa. En este caso, es acompañado por la Defensoría Pública Federal, institución que argumentó que la afectada no tuvo acceso a una defensa adecuada. La primera sala también resolvió asuntos relacionados con la pérdida de patria potestad
y con la prescripción para demandar por la vía civil la reparación del daño moral en casos de violencia sexual contra menores. La primera sala de la Corte resolvió en su sesión de este miércoles que es imprescriptible el derecho a reclamar responsabilidad civil por actos de violencia sexual sufridos durante la niñez o la adolescencia. Esto argumentó porque de lo contrario se violentarían los derechos de acceso a la justicia y justa indemnización de las víctimas que sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad. Añadió que, aún en materia civil, cuando se reclama el daño por hechos de violencia sexual en contra de personas menores de edad, no se puede exigir que se describan los pormenores con los que se sustenta la demanda, pues de hacerlo, violaría el derecho de tutela judicial efectiva y revictimizaría a quien padeció el abuso. En otro asunto, resolvió que es improcedente el juicio de amparo en contra de las reformas de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Esto porque se modificó el modelo de política energética nacional tras la reforma constitucional de octubre de 2024 en materia de áreas y empresas estratégicas. En otro tema, ordenó a la Fiscalía General de la República entregar y publicar en su página de internet una versión pública de la carpeta de investigación relacionada con los hechos del caso Iguala. Esto al revisar amparos promovidos por diversas víctimas en la indagatoria relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en contra de la resolución del INAI, por la que modificó la respuesta de la Fiscalía General de la República a una solicitud de acceso a la información para obtener una versión pública de la carpeta de investigación sobre el caso. La sala determinó que no existía obligación del INAI de llamar a las víctimas como terceras interesadas para pronunciarse sobre la publicación de sus datos personales, pues la naturaleza de la información que se instruyó a entregar es pública, al estar relacionada con violaciones graves a derechos humanos, por lo que para ello no era necesario el consentimiento de las víctimas. En temas de derecho de familia, determinó que para demandar la pérdida de la patria potestad por incumplimiento parcial o total de la obligación alimentaria, es necesario que el monto esté determinado previamente por resolución judicial o convenio celebrado entre las partes involucradas. Por lo que toca a temas de comunidades y pueblos indígenas, la sala se pronunció por la validez de que el derecho a la identidad, supervivencia y libre determinación de los pueblos indígenas prevalezca ante el derecho a la vivienda digna y decorosa de uno de sus miembros. Y reiteró la obligación de las autoridades jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de interculturalidad cuando los casos involucren personas, pueblos o comunidades indígenas o minoritarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala estableció que es innecesario agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial cuando se demanda como únicas prestaciones el reconocimiento de beneficiario de los derechos de un trabajador fallecido y la entrega del saldo de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. La sala explicó que de acuerdo con el artículo 685 ter, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, que exceptúa de agotar la etapa conciliatoria cuando se trata de conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte, comprende el supuesto en que se demanden como prestaciones conjuntas el reconocimiento como beneficiario y la entrega de los recursos de la cuenta individual para el retiro, ya que al hacer referencia precisa a los conflictos inherentes, debe entenderse que se trata de toda controversia derivada de esa designación, lo que incluye tanto la solicitud de declaración como el pago de las prestaciones laborales. Y durante un foro internacional sobre Cortes de Casación, Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales, se habló de los retos que enfrentará la nueva integración de la Suprema Corte. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, advirtió sobre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrente condiciones restrictivas de operatividad en el nuevo contexto. Al participar en un seminario internacional, mencionó que la racionalidad política puede desplazar a la función judicial y los medios de defensa tener un alcance mucho más acotado. Creo que va a haber una disminución del concepto de la normatividad constitucional, en el sentido de decir, aquí no son normas, aquí no son racionalidades, aquí no son reglas, etcétera, sino aquí lo que hay son elementos políticos que tienen que ir determinando en este mismo sentido. Que vamos a regresar a unas condiciones mucho más restrictivas de la visión general, de la cultura general y de la operatividad de la Suprema Corte de Justicia. Ojalá
Ojalá que se recupere algo de la legalidad, que sí tuvieron una buena legalidad. En el Seminario Internacional sobre las funciones que desempeñan las Cortes de Casación, las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales desde una visión comparada, especialistas llamaron a analizar su actividad en relación con los derechos humanos. Señalaron que sus resoluciones son el derecho vivo, como en el caso de la Corte Mexicana. Constituyen el órgano de cierre en la interpretación y garantizan la definición de contenidos que coadyuvan a definir los derechos. Como ejemplos tenemos al desarrollo libre de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos o, por ejemplo, recientemente, en casos de abusos sexuales para menores, no debe prescribir el derecho de las víctimas para su denuncia en la vía civil. En el encuentro reflexionaron sobre la historia y funciones de la Suprema Corte de México, así como de las características de la Corte Suprema de Estados Unidos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Vamos a una pausa y continuamos. Al regresar, licencias de paternidad han colocado a la vanguardia a la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. La Defensoría Pública Federal reconoció que a partir del 1 de septiembre tendrán que continuar invocando ante los nuevos juzgadores los precedentes protectores de derechos humanos del máximo tribunal. En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, el Instituto Federal de Defensoría Pública presentó los lineamientos para la defensa pública relacionados con la exclusión de prueba ilícita. Documento que aborda los aspectos clave de las estrategias de defensa orientadas a dejar fuera del juicio aquellas pruebas que fueron obtenidas mediante violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura. En unas pocas páginas logramos concentrar no solamente un marco teórico de la exclusión probatoria, de qué se trata esto, de por qué se tienen que excluir las pruebas, cuáles son esos precedentes de fuente nacional e internacional que nos llevan a esta convicción de que un proceso penal, una sentencia no puede sostenerse en pruebas obtenidas mediante tortura ni mediante cualquier otra violación a derechos humanos. La directora de la Defensoría Pública Federal destacó la gran responsabilidad que tendrán a partir del próximo 1 de septiembre con la renovación del Poder Judicial para seguir invocando los precedentes protectores de la Suprema Corte que se han comprometido con la prohibición absoluta a prácticas violatorias de derechos humanos como la tortura. El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, celebró que la Defensoría Pública Federal produzca este tipo de materiales que recogen los estándares internacionales en los que se señalan la prohibición absoluta de la tortura. Ante coyunturas globales, regionales y locales de disonancia hacia organismos o pautas internacionales, tener presente la naturaleza de normas como la prohibición de la tortura sigue siendo necesario, incluso diría prioritario. A pesar de que México es parte de todos los tratados de derechos humanos que se refieren a la prohibición de la tortura y que ha adoptado diversas medidas, su erradicación no se ha logrado plenamente. En la presentación de los lineamientos participó Jovita Florencia Herrera, sobreviviente de tortura sexual y quien logró su libertad gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en este marco, la Defensoría Pública Federal también ratificó su compromiso con la defensa de la dignidad humana. Recordó que la tortura es una grave violación a los derechos humanos que debe ser erradicada, por lo que llamó a trabajar para garantizar todos los días una defensa pública que identifique, denuncie y combata esta práctica, acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia. Recordó que en 2023, la Fiscalía General de la República inició 4.249 investigaciones por este delito, de las cuales solo 18 fueron judicializadas, obteniéndose 9 sentencias, 8 condenatorias y 1 absolutoria. En ese mismo año, las fiscalías de todo el país reportaron 5.786 víctimas de tortura,
de las cuales 79.65% fueron hombres, 14.94% mujeres y 5.34% se reportaron sin condición de género. Elementos de seguridad son los principales responsables de este delito. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a los poderes judiciales a comprometerse con la erradicación de la tortura y la dignificación de las víctimas. En el contexto de renovación de los poderes judiciales en México, demandó a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida bajo tortura o cualquier otra violación a derechos humanos. Y ante el cambio en el Poder Judicial Federal, se advirtió que los nuevos juzgadores y la Corte deberán encontrar mejores mecanismos para gestionar los asuntos de su conocimiento. El desconocimiento de las personas juzgadoras electas sobre la forma en que operan los órganos jurisdiccionales hará difícil que se cumpla con los objetivos de la reforma judicial. Así lo aseguró el consejero José Alfonso Montalvo Martínez. Al hablar sobre gestión judicial, mencionó como otro de los retos la adecuada evaluación de la productividad. La productividad no necesariamente se tiene que medir en el número de sentencias, ¿no? Sino que hay muchos otros aspectos del proceso de gestión judicial que también son medibles y deben de ser medibles con la finalidad de poder ser supervisados y ser objeto de mejora. Cuánto tiempo se tarda una promoción en ser recibida por oficialía de partes y cuánto tiempo se tarda para poderse entregar a una mesa de trámite. Durante la presentación del libro La gestión judicial en perspectiva comparada, los autores de la obra mencionaron que la próxima integración de la Corte deberá prever una nueva forma de gestión para la resolución de asuntos. La Suprema Corte va a tener que tomar decisiones de gestión en términos de cómo va a elaborar ahora que no va a haber salas, ¿no? Entonces ahora, digamos, la Corte el año pasado resolvió más de 4,000 asuntos. Ahora esos 4,000 asuntos tendrán que ser resueltos en el Pleno, con 9 ministros. Entonces, todas esas son decisiones de gestión, manejo de etapas procesales y etapas de personal. La obra plantea una propuesta basada en indicadores para hacer una revisión de fondo del trabajo de los jueces sin atentar contra la independencia judicial. En el encuentro, el consejero Montalvo destacó los avances alcanzados en un sistema de gestión para la concentración de datos que se quedó en fase piloto. Tras la reforma no fue posible concretarlo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa en la capital del país concedió la protección de la justicia a una mujer, a quien los servicios de salud de la Ciudad de México le negaron atención médica oportuna en un contexto de urgencia, lo que violentó su derecho a la salud e incurrió en omisión de atención obstétrica, por lo que se le ordenó reembolsar los gastos médicos por un monto de 25,042 pesos que erogó la afectada para recibir asistencia privada para su labor de parto. Indicó que dicha omisión violentó el derecho a la salud de la afectada, pues las autoridades de los hospitales materno-infantil y general de Tláhuac no acreditaron que no tuvieran la obligación de atender la urgencia de su parto, ni presentaron evidencia de contar con un plan de contingencia ante ausencias del personal médico. Además de restituir los gastos erogados por la afectada, le ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar la atención médica oportuna en casos de urgencia obstétrica, incluyendo la implementación de mecanismos adecuados ante ausencias del personal. Esta resolución refuerza la obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, en particular en emergencias, y establece un precedente vinculante sobre las responsabilidades de las autoridades sanitarias locales en la protección del derecho a la salud de las mujeres embarazadas. En la Escuela Judicial se llevó a cabo un foro en donde se analizó el nuevo sistema de justicia laboral, en especial en qué casos no es necesario agotar la etapa de conciliación.
En asuntos de seguridad social, la ley laboral exime de la obligación de acudir de manera previa a la conciliación, en específico, sobre prestaciones relacionadas con riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Ello implica que se puede acudir directamente ante los tribunales laborales para dirimir el conflicto, aseguró la jueza federal Catalina Álvarez al analizar casos presentados en contra del IMSS. Últimamente los procedimientos paraprocesales se han incrementado con el fin de que seamos nosotras las personas juzgadoras quienes ordenemos que el IMSS reciba la solicitud de pensión, de otorgamiento de pensión. Como les decía yo al inicio, un requisito para efecto de poder acceder a la jurisdicción es el tener un pronunciamiento previo del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de si tienes derecho o no al otorgamiento de una pensión. Pero el instituto se niega a recibir. O sea, llegas a la ventanilla y la clásica burocracia, pues no te recibo. Al participar en la tercera edición del seminario Seguridad Social, organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial, juzgadores federales destacaron la importancia de la sensibilidad en el acceso a la justicia por parte de las personas juzgadoras, cuando en sede administrativa, como en este caso el IMSS, ni siquiera se reciben las solicitudes. Hay que preguntarnos cómo sí darle entrada a las demandas y no hacerla a la inversa nunca. Más bien, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para poder admitir las demandas? ¿Qué les falta? Si hay algún tema en alguna óptica de derechos humanos que debe de adecuarse esa admisión de la demanda, también lo hacemos y tenemos tribunales muy sanos en el tema del acceso a la justicia. Indicaron que con motivo de la reforma laboral en México, desde 2020, el IMSS cuenta con un manual de conciliación laboral que fue diseñado para dirimir diversos asuntos y no tengan que llegar a sede judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El Consejo de la Judicatura Federal se colocó a la vanguardia en materia de igualdad de género desde octubre de 2021, al extender el plazo de las licencias de paternidad, mismas que tienen una duración de 3 meses con goce de sueldo íntegro, sustitución del personal, con lo que la institución se convirtió en un referente de buenas prácticas y se ubica como pionero en América Latina en este rubro. Esta prestación beneficia a todos los trabajadores adscritos a órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Derecho que se puede ejercer desde el nacimiento de la hija o hijo y hasta que cumpla 9 meses. En el caso de padre adoptante o por gestación subrogada, se puede ejercer a partir de que la hija o hijo se incorpore al núcleo familiar y dentro de los 9 meses posteriores. Con lo anterior se busca compaginar las labores de cuidados que deben ser compartidas, el trabajo y el desarrollo profesional. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 46 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 2 corresponden a la segunda sala de la Corte. Los criterios de la segunda sala son devolución de contribuciones para que la autoridad realice un segundo requerimiento de información o documentos a fin de verificar su procedencia. El contribuyente debe haber cumplido totalmente con el primero, de acuerdo con la interpretación del artículo 22, párrafo 7 del Código Fiscal de la Federación, y competencia por materia para conocer del amparo indirecto contra los decretos por los que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa genérica. De plenos regionales, se publicaron 14 jurisprudencias en temas relacionados con administración de fondos para el retiro, pensión para el bienestar de personas adultas mayores y salarios caídos de servidores públicos. Mientras que de tribunales colegiados se difundieron 30 criterios, 6 jurisprudencias y 24 tesis aisladas sobre exclusión de grupos vulnerables en la asignación presupuestaria, incidente de liquidación de sentencia y juicio ejecutivo mercantil oral, entre otros.
Y esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió diversos juicios de inconformidad en los que se demandaba invalidar los cómputos de la pasada elección judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó la improcedencia de un juicio de inconformidad promovido por un ciudadano en contra de cómputos distritales y la validez de la elección y entrega de constancias de mayoría respecto de la elección de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en oposición a la decisión mayoritaria, argumentó que por la naturaleza de la elección era necesario hacer una revaloración del interés legítimo de la ciudadanía para impugnar los resultados. Si se adopta una interpretación igualmente restrictiva del interés legítimo, como implicaría seguir la jurisprudencia sin contextualizarla en esta elección, se estaría planteando un proceso en el que pueden existir potenciales irregularidades que queden exentos del control ciudadano. Estimo que debe desecharse por falta de interés jurídico del actor, porque no contendió como candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y, por tanto, no se le generó una afectación real y directa a su esfera jurídica. 69 proyectos de sentencia fueron declarados improcedentes en el mismo sentido por falta de firma, presentación extemporánea, derecho precluido de la parte actora, actos impugnados inexistentes y sin firmeza o por incumplir con requisitos de procedencia. En la sesión, la Sala resolvió asuntos en los que determinó su sobreseimiento por impugnar cómputos distritales de la elección de cargos de personas juzgadoras, por considerar que no constituyen actos definitivos ni firmes, ya que el Consejo General del INE no ha emitido declaratoria de validez ni ha entregado constancias de mayoría de los comicios de magistraturas de circuito y juzgadores de distrito. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. La próxima semana sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso de Tamaulipas, del Código Territorial y Urbano del Estado de Zacatecas y del Código Penal del Estado de Querétaro. Gracias por su atención. Hasta pronto.